Bueno, nos volvemos a encontrar en FSH2. Llegamos al final de la cursada con el núcleo 9. Como habrán visto a lo largo de la cursada, fuimos viendo cómo se formaban los distintos sistemas de órganos. Y luego tuvimos un núcleo para ver los cambios que ocurren en la mujer embarazada y finalmente un núcleo de parto donde ese bebito ya formado nace. Lo que vamos a hacer ahora es retomar un poco de embriología. Esto quedó para el final porque no entra en el segundo parcial, pero sí entra en el final. Así que, bueno, volvemos un poco a la embriología para ver cómo se forman los oídos y los ojos. Yo les voy a contar cómo se forman los oídos y Cristian en otro video les va a contar cómo se forman los ojos. ¿Sí? Así que vamos a comenzar con la formación de los oídos. Bueno, primero para entender cómo se forma una estructura, me parece que es importante conocer esa estructura. Entonces les incluyo una imagen de cómo es el oído. Fíjense, el oído cumple las funciones de audición y de equilibrio. Y se puede dividir en tres partes, un oído externo, un oído medio y un oído interno. Fíjense que lo visualizan con distintos colores. Y el oído externo tiene la función de captar el sonido. Y está formado por un pabellón auricular, que es la oreja, que es como si fuera esas antenas de DirecTV que reciben las ondas, el sonido saben que son ondas, ¿no? Vibratorias. Y parte del oído externo también es el conducto auditivo externo, que lo que hace es las ondas que captó, que recibió la oreja, el pabellón auricular, se mueven a través del conducto auditivo externo para llegar al tímpano. Entonces, función del oído externo es captar los sonidos. El oído medio conduce el sonido que captó el oído externo. Lo conduce hacia el oído interno, que la función del oído interno es transformar esas ondas vibratorias en impulsos nerviosos para que lleguen al cerebro y lo interprete como sonido. También en el oído interno es el que cumple la función de registrar los cambios en el equilibrio. Bueno, ¿qué estructuras tenemos en el oído medio? Los tres huesecillos que ya han escuchado nombrar, martillo, yunque y estribo, la cavidad timpánica y la trompa auditiva o de Eustaquio. Y en el oído interno tenemos las estructuras que vemos acá y ahora vamos a ver un poco más detalle. Los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Ahora, el oído interno consiste en un sistema de túbulos, es como toda una serie de conductos en forma de laberintos, que es un laberinto adentro de otro laberinto. Por un lado tenemos esto que veíamos acá, que es el laberinto óseo, que está formado por esto que vemos acá. El laberinto óseo formado por los conductos o canales semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Fíjense que el vestíbulo es como sería el centro del cual salen los conductos semicirculares hacia un lado y hacia el otro la cóclea. Esto es el laberinto óseo. Dentro del laberinto óseo tenemos el laberinto membranoso. El laberinto membranoso está formado por un utrículo y un sáculo dentro de ese vestíbulo. Del utrículo salen canales semicirculares o conductos semicirculares que reciben el mismo nombre que en el laberinto óseo. Del sáculo sale el conducto coclear, que está dentro de la cóclea. Y también tenemos como parte del laberinto membranoso un conducto y un saco endolinfático que cumple la función de registrar cambios en la endolinfa. Todas esta estructura, este laberinto membranoso, está revestido por un epitelio que se va continuando y está lleno de un líquido que se llama endolinfa. Bueno, esto es el laberinto membranoso. Vamos a ir viendo cómo se forman cada una de estas estructuras del oído externo, medio e interno. Vamos a comenzar con el oído interno. El primer indicio de la formación del oído ocurre aproximadamente en el día 22 y se da porque el ectodermo de superficie, ¿sí? El ectodermo, se engrosa en una región a la altura del romboencéfalo, a ambos lados, ¿sí? Ese engrosamiento de ectodermo superficial se denomina placodo. Entonces se forman
dos placodas ópticas. Esas placodas empiezan a interactuar, se interaccionan con el mesénquima adyacente y se empiezan a invaginar. Fíjense que se meten hacia adentro, forman primero una fosita óptica, fosita o foseta, que luego termina de internalizarse, el ectodermo de superficie se vuelve a unir, se cierra y me quedó internalizada una vesícula óptica. Durante esta invaginación hay algunas celulitas que se desprenden y migran para constituir el ganglio estatoacústico. Este ganglio además está formado por células que migraron durante la invaginación de la vesícula. También lo constituyen células de la cresta anular que migran, vienen hacia esta región y forman parte de, van a participar en la formación del ganglio. Entonces, a partir de las placodas ópticas se formaron dos vesículas ópticas a ambos lados del romboencéfalo. Vamos a ir viendo qué pasa con cada una de estas vesículas. ¿Sí? Va a pasar lo mismo en las dos, pero vemos una para que sea más práctico. Bueno, en un principio estas vesículas, cada vesícula se divide en dos regiones. Un componente dorsal que va a originar el utrículo, los canales semicirculares y el conducto linfático, y a la cual llamamos porción utricular de la vesícula. Y después tenemos una porción sacular de la vesícula óptica que va a originar el sáculo y del sáculo se origina el conducto coclear. Recuerden que la suma, o sea, el conjunto de todas estas estructuras constituyen el laberinto membranoso y se encuentran dentro de un laberinto óseo. Bueno, vamos a concentrarnos en el componente ventral, que es la porción sacular, a ver qué es lo que ocurre con esto. Bueno, aproximadamente en la sexta semana de la porción sacular empieza a formarse como si fuera una yemita, que es una evaginación que empieza a crecer en forma de espiral. Por supuesto que esto en el cuerpo no está así aislado, colgando en la nada, sino que se encuentra inmerso en un tejido mesenquimático, ¿sí? Todo acá alrededor hay mesenquima. Por lo tanto, esta evaginación cuando está creciendo va penetrando ese mesenquima que lo sostiene. Crece en forma de espiral. Va creciendo, haciendo giros. En la séptima semana se empieza a diferenciar el órgano espiral de Corti, que está formado, o sea, dentro de esto, el epitelio que está revistiendo este conducto. Empiezan a diferenciar unas células que ahora vamos a ver, son células ciliadas, pero van a originar el órgano espiral de Corti. Y para la octava semana ya completó su giro, que son 2 vueltas y media, y que le da ese aspecto de caracol. Este conducto coclear que se formó del sáculo, fíjense que volvemos, mantiene la conexión con el sáculo a través de un ductus reuniens. Y este mesénquima que está todo alrededor, que ahora lo vamos a ver en la diapo que sigue, se diferencia en cartílago. Bueno, fíjense. En la 10ª semana, ese cartílago, ven, acá es como si yo hubiera agarrado, corto este conducto, lo miro hacia adentro y veo que tiene como un tubito, que tiene un hueco adentro y que está revestida por células. Todo a su alrededor hay mesénquima que se diferencia en cartílago. En la 10ª semana se empiezan a formar vacuolas dentro de ese cartílago que me va a originar estas estructuras. Cuando se vacuoliza esta región del cartílago, luego estas vacuolas se unen en una gran vacuola y forman la rampa vestibular. En esta otra región se unen estas otras vacuolas y forman esta cavidad que se llama rampa timpánica. Y fíjense que quedó una región de cartílago sin formarse vacuolas que va a originar el modiolo. Ahora, miren lo que está pasando con el conducto coclear. Tenía forma de tubo, las células eran más o menos parecidas, pero fíjense, va cambiando un poquito la forma y las células se están diferenciando. Cuando se forma la rampa vestibular, queda separada el conducto coclear a través de la membrana vestibular. La rampa timpánica quedó separada del conducto a través de la membrana basilar.
el lateral, o sea, la parte lateral del conducto está unida al cartílago a través de ligamentos, ligamento espiral, y el ángulo medio permanece unida al modiolo. Bueno, vamos a ver qué pasa acá adentro con estas células que ya estamos viendo que están cambiando de forma. Las células del conducto coclear, en un principio, que son muy parecidas, luego se van a diferenciar en unas células que forman una cresta, ven que se tiene como una elevación que se llama cresta interna hacia el ángulo medio y una cresta externa más hacia el lateral. La cresta interna va a originar lo que se llama limbo espiral, mientras que la cresta externa se diferencia a su vez primero en células ciliadas, ¿sí? La cresta externa está formada por células ciliadas, pero se va a diferenciar en una fila interna de células ciliadas y en 3 o 4 filas externas de células ciliadas. Todas estas células ciliadas, tanto internas como externas, están recubiertas por la membrana tectoria, que está unida al limbo espiral, se extiende hacia la cresta externa, descansa sobre, o sea, recubre estas células ciliadas, y en conjunto la membrana tectoria con las células ciliadas se les llama el órgano de Corti, que es el encargado de transformar las vibraciones en impulsos nerviosos para que viajen al cerebro, para que se interprete en forma de audición. Les voy a mostrar antes de seguir un video, a ver cómo funciona esta audición. Bien, miren. Fíjense, el pabellón auricular capta las ondas viajan por el conducto auditivo externo y hacen vibrar el tímpano, que es una membrana. Entonces las ondas como que la golpean y vibran. Al vibrar el tímpano, esta vibración del tímpano hace mover a esta cadena de huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo, es como que empiezan a bombear y a golpear al oído interno. El estribo desemboca en una estructura del vestíbulo que se llama ventana oval. Yo les contaba que dentro de todo el oído interno hay endolinfa, ¿no? Es un líquido. Entonces fíjense, están moviendo los huesecillos, están golpeando el oído interno, por lo cual la endolinfa empieza a moverse. Esas vibraciones de la endolinfa son captadas por las células ciliadas que acabamos de ver. Al captar estas vibraciones, convierten y forman el impulso nervioso que va a viajar al cerebro. Bien. A ver si hay algo más. Bueno, ¿ven? Entre la cóclea, entonces, las células ciliadas formaron el impulso nervioso, viaja por el nervio auditivo y llega al cerebro y se forma la audición. Perfecto. Bueno, ahora sí, volvamos. Bueno, entonces, habiendo visto eso, fijémonos ahora qué ocurre con la porción utricular de la vesícula óptica, que también forma parte del oído interno, pero vamos a ver qué forma de estructuras que participan en el mantenimiento del equilibrio, ¿sí? Son estos conductos o canales semicirculares. En la sexta semana, es decir, cuando está surgiendo en la porción sacular la evaginación para originar el conducto coclear, bueno, en la parte utricular también está habiendo una evaginación en esta sexta semana, pero son en forma de divertículos aplanados. El centro de estos divertículos, o las paredes de la región central, sufren aposición y terminan desapareciendo, entonces me queda solo el borde en forma de canales. Las partes centrales de las paredes desaparecen, se unen, desaparecen, y así se me formaron estos 3 conductos semicirculares. En cada conducto o canal, un extremo se dilata, se ensancha, y a esto se le denomina ampolla o rama ampular,
y el otro extremo permanece sin dilatar, ¿sí? Estrecho, y se denomina rama no ampular. Permanece un canal con su rama ampular y su rama no ampular independiente que ingresan en el vestíbulo, que en el utrículo en particular. Pero luego de los otros dos canales, cada uno mantiene su rama ampular, pero sus ramas no ampulares se unen y entran en el utrículo como una única rama no ampular. Por lo tanto, el utrículo recibe 5 ramas, 3 con ampolla, que pertenecen a cada uno de los canales, y 2 sin ampolla. Una de este canal que quedó independiente y la otra en común con 2 canales, ¿no? Bueno, este órgano, como les contaba, participa en el mantenimiento del equilibrio. ¿Sí? Se desarrollan unas células sensoriales en estas ramas ampulares, ¿sí? que van a participar en el mantener el equilibrio. Y con esto terminamos oído interno. Vemos ahora oído medio, que ya han visto un poquito en el núcleo de cabeza y cuello, ya por ahí esto les suena un poco más. El oído medio les contaba que estaba formado por los huesecillos, por la cavidad timpánica y por la trompa de Eustaquio. Así que tenemos que ver cómo se forman esas 3 estructuras. La cavidad timpánica y la trompa auditiva se forman a partir de la primera bolsa faríngea, o sea que van a estar revestidas de endodermo. Fíjense, la primera bolsa faríngea forma este receso tubotimpánico, el extremo distal se ensancha, lo vemos acá, se engrosa, no, se ensancha, se abre, crece, y forma la cavidad timpánica primitiva. El extremo proximal del receso tubotimpánico permanece estrecho y forma la trompa de Eustaquio, también llamada trompa faringotimpánica, que es la que comunica con la nasofaringe. Entonces, a partir de la primera bolsa se me formó la cavidad timpánica y la trompa. ¿Cómo se forman los 3 huesecillos? A partir de los primeros 2 arcos faringios. El martillo y el yunque se forman a partir del primer arco faringio. Por lo tanto, su músculo, que es el tensor del tímpano, va a estar inervado por el nervio perteneciente al primer arco, que es el trigémino, en particular la rama mandibular. Y el estribo, como deriva del segundo arco, el músculo asociado al estribo es el músculo estapedio y está inervado por el nervio. Bien, entonces los huesillos del oído se forman a partir de los arcos faringios. Martillo yunque, primer arco. Estribo, segundo arco. Ahora, estos huesecillos, hasta el 8º mes están fijos, incrustados en un tejido mesenquimático. Este tejido mesenquimático va a disolverse, se va a desintegrar y quedan libres los 3 huesecillos en la cavidad timpánica. Fíjense que la cavidad timpánica está creciendo y termina envolviendo e integrando los huesecillos a ella, ¿sí? Para que queden dentro de la cavidad timpánica. Bien, este endodermo lo que hace ahora es actuar como un mesenterio, ¿sí? Porque los ancla, los sostiene para que estos huesecitos no terminen cayendo en la cavidad. Y luego dentro de ese falso mesenterio, porque es en realidad endodermo, ¿no? Se desarrollan los ligamentos que ya como estructura definitiva de sostén. Bien. Nos queda ver oído externo. El oído externo está formado por el conducto auditivo externo y por el pabellón auricular. El conducto auditivo externo, ya algo también han visto, se forma a partir del primer arco faringio que invagina, fíjense, y se va acercando al receso tubotimpánico. Así que a este nivel se está formando el tímpano que me va a separar el oído externo del oído medio. Bueno, entonces a partir de esta invaginación del primer arco se forma el conducto auditivo externo. En el 3er mes, estas células del fondo, ¿sí? Se dice del piso allá del fondo del conducto auditivo, forman una placa sólida que constituye un tapón meatal. Fíjense que este tapón lo que me hace es justamente tapar, me bloquea las ondas que van a ingresar. No permite que lleguen al tímpano.
Este tapón se debe eliminar porque si no me causaría sordera congénita. Y se elimina en el 7º mes. Bueno, finalmente, me falta ver el tímpano y después vemos pabellón auricular. El tímpano, como les contaba recién, va a estar formado a este nivel. Me está separando el conducto auditivo externo de la cavidad timpánica, así que van a participar 3 estructuras. Este mesénquima que está en el medio, ectodermo hacia un lado y endodermo hacia la caja timpánica. Entonces, formada por 3 capas. Un revestimiento epitelial ectodérmico que da hacia el conducto auditivo externo, ¿sí? Que lo vemos acá en celeste. Después tengo una capa intermedia de mesodermo, ¿sí? Que me forma mesénquima y finalmente tejido conectivo. Y luego hacia la cavidad timpánica un revestimiento epitelial endodérmico. Esta es una imagen del tímpano al fondo del conducto auditivo, como se ve. Y bueno, formada por 3 capas. Finalmente, ahora sí, el pabellón auricular y con esto terminamos. El pabellón auricular, que es la oreja, se forma por crecimiento, proliferación de tejidos que derivan de los 2 primeros arcos faringios. En particular de las células de la cresta neural de los 2 primeros arcos faringios. Vemos en esta estructura en amarillo el segundo arco y en rojo el primer arco. Fíjense que claramente el segundo arco participa más en la formación de la oreja. El crecimiento de los tejidos del segundo arco que están en amarillos es un crecimiento asimétrico que termina originando esta forma característica de la oreja. El crecimiento de este segundo arco forma la mayor parte del oído externo, es decir, del pabellón auricular. El tejido del primer arco forma el trago y se imagina, como vimos recién, para formar el conducto auditivo externo. Y bueno, de modo de resumen, el pabellón auricular es formado por células de la cresta neural de los 2 primeros arcos faringios. Por lo tanto, ustedes saben que las células de la cresta neural participan también en la formación de otras estructuras. Entonces, cuando uno observa algún defecto a nivel auricular externo, como microtia, como una oreja pequeñita o alguna malformación, despierta sospechas de anomalías en otras estructuras en las que participaron las células de la cresta neural como cara, cráneo, riñón y corazón. Eso a modo de dato. Bueno, y con esto terminamos la formación del oído. Espero que les haya servido. Y bueno, los esperamos en el TP de la semana que viene. Para cualquier duda no dejen de usar los foros de consulta, que estamos ahí a su disposición. Y bueno, les mando un saludo a todos, a todas y éxitos en el segundo parcial. Bueno, gracias.